va a incluir una introducción a las arritmias cardíacas. En realidad, el electrocardiograma es realmente un buen, método para el diagnóstico de las arritmias. En todas las otras patologías que vamos a ver, es un método complementario, pero en este caso es un método diagnóstico y es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Si uno plantea la aparición de las arritmias en el corazón, hay que tener en cuenta cómo se produce la despolarización ventricular. Y a esto nos referíamos cuando se produce la activación de las distintas estructuras cardíacas. Fíjense, acá podemos observar cuando uno, si realmente, acá podemos observar la estructura del corazón y vemos que desde la activación de las aurículas, que ya lo habíamos explicado en el electronormal, se produce un pasaje del estímulo al nódulo auriculoventricular y desde ahí, del GIS, a las ramas ventriculares. Pero se origina primero un vector, que es el vector septal, que es el vector 1, el vector del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, que son los vectores 2, y por último los vectores 3, que son la parte posterior y alta del ventrículo, de los ventrículos que no se alcanzaron a despolarizar. Esto es para recordar las derivaciones precordiales, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5 y B6 y cómo se ve el electrocardiograma normal en las derivaciones precordiales. Repasemos un poquito el eje triaxial de Beethoven y el eje hexaxial con las distintas derivaciones. Recuerden ABL menos 30, D1 0, D2 más 60, ABF más 90, D3 más 120 y ABR menos 150. El electronormal, que ya lo hemos visto, con las distintas ondas, P, QRS, LST, el punto J, la onda T y la onda U, con los distintos intervalos. Ahora bien, para hablar de arritmias cardíacas tenemos que tener en cuenta que arritmia es, por definición, la falta de ritmo. Recordemos que la falta generalmente lo que acabamos de escribir como electronormal se repite en cada latido. Es decir, uno hace una activación primero del nódulo sinusal de las aurículas y a través del sistema de conducción se terminan activando el ventrículo. Eso lo hace con los tiempos lógicos para lograr el mayor rendimiento en la activación del corazón. Pero muchas veces ese ritmo normal no se consigue. ¿Por qué? Porque aparecen distintas causas que pueden determinar la aparición de arritmias. Por ejemplo, enfermedad coronaria con un infarto de miocardio, por ejemplo, hipertensión arterial importante, por ejemplo, drogas que pueden generar arritmias o drogas que pueden frenar la arritmia. Pero los mecanismos principales son tres: automatismo, actividad gatillada y reentrada. El automatismo puede ser normal o anormal. Las actividades gatilladas por postdespolarizaciones tardías o tempranas y la reentrada. ¿Qué sería una arritmia por aumento del automatismo normal? Fíjense que normalmente lo que suele ocurrir es que el ritmo cardíaco tiene un ritmo sinusal, que es, como dijimos en la clase de electronormal, que es el que genera la activación del corazón. Pero ese ritmo normal puede estar disminuido o bien exacerbado otros ritmos. Por ejemplo, puedo tener un ritmo auricular del nódulo auriculoventricular o del GIS-Purkinje que le gane al ritmo sinusal normal y tome el comando de activación. Si bien a medida que descendemos en las estructuras cardíacas se produce lo que se llama una disminución del automatismo, algunas estructuras por diversas causas pueden aumentar ese automatismo y generar la arritmia. Por ejemplo, acá tenemos bien en este ejemplo, fíjense, este es la onda P, el QRS, la onda T, este es el ritmo sinusal normal y de repente un ritmo del GIS ventricular toma el comando. Fíjense, y se genera un aumento de la frecuencia cardíaca generado por un automatismo normal exacerbado. También podemos tener formas de automatismo anormal. Bien, fíjense que la isquemia miocárdica, como en un infarto de miocardio o un infarto crónico, que ya tenga alteradas las estructuras, el aumento de las catecolaminas,
también como drogas de dependencia, por ejemplo la cocaína, o en este caso la parasistolia, pueden generar que el ritmo normal se vea interrumpido por latidos de ritmos, digamos, que aparecen a nivel ventricular o auricular. Es decir, normalmente no existe una estructura que tenga mayor automatismo que el nódulo sinusal, pero ante estas circunstancias ese automatismo aumenta y empieza a disparar generando una arritmia. Ahora bien, esto es lo que yo quería recordarle a ustedes. Fíjense el potencial de acción a nivel de la célula marcapaso y de la célula miocárdica. Acá están representadas las variaciones de los iones que en los teóricos ustedes, en la parte teórica ustedes pueden leer. Y cómo se produce el aumento del sodio con el cambio del potencial de acción, la entrada de calcio, que es la que va a producir la contracción de la célula miocárdica, y el cambio en el potasio para restituir el estado del potencial de acción. En este ejemplo, en este dibujo de la izquierda, se puede observar bien cómo la velocidad de conducción es alterada y pensar que las células del nódulo sinusal son las células más automáticas. En este pequeño gráfico se observa el periodo refractario. Ahora bien, yo puedo generar, ¿sí?, por distintas causas, actividad postpotencial. Es decir, fíjense en el gráfico acá, yo puedo ver cómo el potencial de acción se genera acá y yo genero una actividad en la, digamos así, en los momentos en los cuales el potencial de acción ante un estímulo muy marcado puede generar otro potencial de acción. Y fíjense, postdepolarizaciones tardías están producidas por intoxicación digitálica, por catecolaminas, en el momento que se produce la reperfusión, cuando uno abre una arteria que está ocluida en un infarto de miocardio y en el QT provocado congénito. Estas postdespolarizaciones pueden generar nuevos latidos y generar arritmias también. No es la causa más común, pero fíjense que intoxicación digitálica por el mal uso de la digital o la utilización de catecolaminas, como pueden ser en el uso del asma o en el caso de la utilización de drogas como cocaína, entre otras, puede generar estas arritmias cardíacas. Pero una de las más importantes está originada por la reentrada. Fíjense, es para mencionar algunos de los casos en los cuales se puede ver arritmias cardíacas. Fíjense donde yo tengo taquicardias reciprocantes de la unión AB por vías accesorias, reentrada nodal, reentrada entre ramas, taquicardia ventricular en un infarto, aleteo auricular, entre otros. Pero el esquema, que es el que yo le voy a explicar ahora, es uno de los más importantes formas de producción de arritmia. Ustedes, en realidad, para que yo tenga una reentrada que me genere una arritmia, tienen que existir dos vías. Pueden ser fenómenos de reentrada por micro reentrada o macro reentrada, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo este sistema en el cual un estímulo desciende y se desvía en dos ramas, para lo cual es lo necesario en la reentrada, yo lo que puedo ver es que el estímulo baja por una de las ramas en conducción normal y se bloquea porque en esta zona se encuentra en periodo refractario. Pero el estímulo baja por la rama que conduce, que es más rápida. Cuando llega, produce una activación hacia el ventrículo, por ejemplo, esto podría ser el nódulo B, y generar un retorno por el lugar donde ya estaba recuperado. Pero cuando llega a la zona que era refractaria, ya está recuperada, lo cual genera un circuito, ¿sí?, digamos, como un círculo en el cual el estímulo gira en ese círculo. Pensémoslo como un óvalo de una pista y genera cada vez que pasa un estímulo hacia el ventrículo y hacia la aurícula. Esta reentrada puede determinar, fíjense, una reentrada nodal, taquicardias paroxísticas de casi 140 o 160 latidos por minuto. Es muy importante a tener en cuenta porque esta es una forma de los mecanismos. En los casos más grandes, por ejemplo, en el esquema de abajo, está representado lo que nosotros solemos ver en lo que llamamos Wall-Parkinson-White. Pensemos en el corazón, y el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. De ello, sí, podemos observar acá a la izquierda el nódulo sinusal con sus ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Pero en algunos casos, ¿sí?,
esa sería, digamos, la única forma de pasar un estímulo de las aurículas a los ventrículos. Pero en algunos casos quedan haces que son remanentes que no dejan de existir. Es decir, normalmente es eso por apoptosis. No tengo yo en las personas, así en la normalidad de las personas, no tengo yo unas que comunique las aurículas con los ventrículos sin pasar por el nódulo B. Pero en algunas personas ese haz persiste, por mencionar el Wolff-Parkinson-White, que es una patología de macrorreentrada, donde podemos ver un haz que comunica las aurículas con los ventrículos. Entonces, esto puede generar un circuito ante una extrasístole que descienda por el nódulo B, retome por las ramas y vuelva a activar la aurícula pasando por este haz que en el caso del Wolff-Parkinson-White se llama haz de Kent. Fíjense que esto también puede generar arritmias de alta frecuencia, entre 120 y 160 latidos por minuto, que pueden ser una causa muy común de arritmias cardíacas. Para mencionar lo que vamos a ver, y que esto es muy importante cuando uno lo define, sobre todo en el informe del electrocardiograma, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué definimos como las arritmias más frecuentes? ¿Qué es el ritmo sinusal que uno escucha por ahí? Y acá estaría definido para que uno lo tengan en cuenta. Lo que vemos acá en la imagen es un electrocardiograma normal y el ritmo sinusal es el que se origina en el nódulo sinusal, presenta frecuencias en reposo entre 60 y 100 latidos por minuto. El intervalo entre la onda P y la próxima onda P no es variable más del 10%. La onda P es siempre positiva en D1, D2 y ABF, ¿sí? Porque eso indica que el vector de activación va hacia abajo. Y con una onda negativa en ABR, fíjense que es lo que uno suele ver, una onda P negativa en ABR. La onda P puede ser negativa en B2, pero es siempre positiva en B5 y B6, ¿sí? Y el intervalo PR, generalmente que es el intervalo entre el comienzo de la onda P, ¿sí? Y el comienzo del QRS, es superior a 120 milisegundos o 0,12 si uno lo informa por el electrocardiograma. Entre ellos podemos ver dos tipos de arritmias por cambio en la frecuencia sinusal, la taquicardia sinusal, cuando el latido es de más de 100 latidos por minuto, por ejemplo, cuando uno corre ante una situación de estrés, una discusión, yo puedo tener taquicardia sinusal, es decir, frecuencias mayores de a 100 latidos por minuto. Un ejemplo más común es la fiebre también. Y puedo presentar lo que nosotros llamamos arritmia sinusal respiratoria, que esta es una prueba que ustedes pueden hacer. Es una irregularidad fásica, es decir, que tiene fases de más y de menos, que está relacionado, donde la frecuencia no es exactamente regular y está relacionado con la inspiración y la expiración. Es decir, cuando uno inspira, que esta prueba la pueden hacer ustedes con ustedes mismos, la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca y la expiración la reduce. Esto le solemos llamar nosotros los cardiólogos arritmia sinusal respiratoria por la variación que genera la respiración en el electrocardiograma. Acá podemos ver una bradicardia sinusal. Yo ya les voy a decir, acá vemos que la frecuencia es menor a 60 latidos por minuto, el ritmo es regular, las ondas P son normales, pero la frecuencia es lenta. Esto es algo que podemos observar frecuentemente en los deportistas y asociados a algunos medicamentos, como por ejemplo beta bloqueantes. También podemos ver ritmos auriculares, es decir, ritmos que este es un ejemplo de un ritmo anormal, en el cual uno puede ver que yo tengo una onda P que no es negativa en ABR y no es positiva en D2. Es decir, como que yo estoy generando un estímulo que está próximo en la aurícula, próximo en el nódulo AB y desde ahí se activa hacia arriba. Esto es un PR corto y P negativa en D2, D3 y ABF. Fíjense, D3, D2 y ABF. No tengo lógicamente un cambio en la onda P. Y por último, para tener en cuenta qué es lo que llamamos nosotros, esto es muy importante para definir extrasístole ventricular y extrasístole supraventricular. Recordemos primero que existe como una división. Si bien lo ventricular y lo supraventricular está planteado como
lo que está en la aurícula y lo que está en los ventrículos, en realidad desde el punto de vista eléctrico se considera supraventricular todo lo que está activado desde el haz de His hacia arriba. Fíjense en el electrocardiograma que se observa arriba, yo tengo una extrasístole, una extrasístole sería un latido adelantado, que tiene una característica diferente, tiene un QRS ancho, ¿sí? Es diferente al latido normal y tiene un espacio posterior que si uno suma el preextrasistólico más el postestrasistólico equivale a 2 ciclos de latidos normales. Esta extrasístole no tiene una onda P adelante como la tiene el latido normal y el QRS ancho. Entonces podríamos definir extrasístole ventricular como el latido adelantado que no tiene onda P, tiene un QRS ancho y tiene lo que se llama posterior a la misma extrasístole un tiempo que llamamos pausa compensadora, que sería la suma de esto, del tiempo preextrasistólico más el postestrasistólico, igual a 2 ciclos normales. En cambio, en la extrasístole supraventricular, ¿sí? Fíjense que esta es una extrasístole supraventricular, existe una onda P, que apenas se puede evidenciar ahí en el registro, pero está. El QRS es angosto e igual al latido normal, y tiene una pausa posterior que si uno suma el preextrasistólico y el postestrasistólico es menor a 2 ciclos normales, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta para definir extrasístole supraventricular de ventricular. Acá tenemos bien una extrasístole supraventricular, fíjense acá es muy marcado, yo tengo un latido adelantado, que es la extrasístole, y tengo una onda P distinta a la normal, el QRS es igual al normal, y la pausa, el preextrasistólico más el postestrasistólico, que fíjense acá tengo yo prácticamente 12 cuadraditos, fíjense que acá es mucho menor. Es decir, esta suma es menor a la suma de estos dos. Se evidencia a simple vista. En el caso de la extrasístole ventricular, ¿qué vemos? No hay onda P, el QRS es ancho, ¿sí? Y la suma del preextrasistólico más el postestrasistólico es menor a 2 ciclos normales, es igual a 2 ciclos normales, perdón. Fíjense que yo desde acá tengo 6 y un ciclo normal mide 3, es decir, que es justo el doble de un ciclo normal, es decir, equivale a 2 ciclos normales. Esa sería la pausa compensadora de la extrasístole ventricular. Entonces, para repasar, supraventricular tiene onda P, QRS angosto y pausa no compensadora. Y la ventricular no tiene onda P, QRS ancho y presenta pausa compensadora. Muy bien, muchas gracias.